Todos. Bueno, muy buenos días a todos. Nuevamente les doy una cálida bienvenida a esta sesión sincrónica de su curso virtual complementario Análisis de Riesgos en Sistema de Agua y Saneamiento. Nosotros pertenecemos a la ficha 321-1267. Recordar que esta formación complementaria inició el pasado 25 de abril del año 2025 y estamos finalizando el día 29 de mayo del 2025. Sin embargo, nuestra fecha de cierre de evidencias para nuestros aprendices es el 27 de mayo, ¿sí? El 27 de mayo del año 2025. Entonces, para que por favor tengamos en cuenta esta fecha, que es la fecha de cierre, porque pues a partir de esta fecha ya se cierran todas las actividades y sería el tiempo en el que ya estaremos realizando evaluación, retroalimentación de las evidencias que están pendientes por calificar, por revisar. ¿Okay? Entonces, hoy hoy es 20 de mayo, hoy tenemos, recordar que se está cerrando la actividad número 2 que corresponde a la segunda actividad de este curso virtual complementario y en la cual se había destinado para el desarrollo de un informe diagnóstico. En ese informe diagnóstico ya varios compañeros han podido realizar, han enviado sus evidencias, sus informes, los cuales doy una especial felicitación, pero de todas formas sigo animando a los demás aprendices que no han hecho entrega de esta actividad que la puedan hacer de aquí al 27 de mayo. Bueno, porque pues es la fecha límite, a pesar de que hoy se cierra la actividad número 2, a pesar de que hoy se cierra la segunda actividad, entonces tenemos que la oportunidad para poder enviar. Quiero darle un saludo a Lauren, que es la aprendiz que nos está acompañando en este momento. ¿Me puede escuchar, Lauren? Buenos días. Hola, buenos días, profe. Buenos días. Lauren, ¿cómo te ha ido en este curso virtual? Quiero saber cómo te ha ido con la evidencia número 2, que es el informe. ¿Ya revisaste la evidencia número 3? No, la evidencia número 2 ya la entregué. Ya usted, de hecho, me hizo la retroalimentación. Y pues la evidencia número 3 no. Estoy aquí como para ver de qué trata y empezar a elaborarla. Ah, listo. Sí, sí, ya estoy aquí viendo tu trabajo, Lauren. Listo. Sí, ¿tú trabajas en el sector de agua potable? Sí, señora. Ah, bueno. Bueno, entonces la idea es que hoy podamos dar elementos y detalles que van a servir para poder desarrollar la evidencia número 3, porque requiere conocer qué es el índice que está relacionado con el IRABAM, ¿sí? Es un índice de riesgo también para la comunidad por el consumo de agua potable. Entonces, me he dado cuenta que hay muchos aprendices que están vinculados a nuestro curso complementario virtual que están empezando como a incursionar y a conocer todo lo que es este tema del agua potable. Entonces, posiblemente eh, están, eh, están como en el proceso de entender, de comprender, y eso puede demorarse un poquito más. Entonces, por eso hoy voy a dar los elementos sobre cómo podemos desarrollar la evidencia del informe, sobre todo la parte de los cálculos, que es la parte donde veo que pues las personas que ya han enviado lo están haciendo muy bien. Hay una persona que sí tuvo una pequeña confusión. Entonces la idea es aclarar cómo se hacen los cálculos de la actividad número 3 y cómo se completa el informe. ¿Sí? Porque para hacer el informe hay que hacer 3 pasos. Entonces, en eso nos vamos a centrar en la sesión, en este espacio que tenemos, para ir cerrando y concluyendo lo que es la actividad número 3. Y poder ir revisando a medida que de pronto nos lleguen otros aprendices, ir revisando si están interesados en el centro de calificaciones para ver cómo va el avance. Pero sí, Laura, ya aquí recordando, tengo incluso su evidencia guardada porque es una de las mejores desarrolladas, ¿vale? Entonces vamos a apagar un momentico la pantalla y voy a compartir mi pantalla. ¿Listo?
Listo, Lauren, te agradecería si me puedes decir si estás viendo en este momento la pantalla que estoy proyectando. Sí, sí se sepa. Ay, vale, gracias, Lauren. Eres la persona aquí que me puede ir dando la luz de que estemos haciendo las cosas bien, ¿vale? Te agradezco mucho. Bueno, entonces, mis queridos aprendices, recuerden que para ingresar es por la plataforma Sayuna, se escribe Sajuna y la URL es www.sajuna.sena.edu.co. Una vez ingresen, pues ya ingresan como al portal donde se encuentra propiamente su curso. En este caso, para el de nosotros, es este que tiene aquí la estrellita verde. Yo la quise etiquetar para recordarla y tenerla más presente. Entonces vamos a ingresar acá al curso virtual. Vamos a recordar unos conceptos antes de empezar a ver ya la parte del desarrollo del cálculo. Yo creería también que si lo desean, puedo compartir el archivo de Excel para que se les facilite pues todo el ejercicio. Y luego ya lo montarían en un documento Word. Entonces esperemos que ingresemos aquí. No ingresa. Está demoradito. Bueno, entonces mientras esto está acá ingresando, pues hagamos una cosa. Vamos a revisar la guía de aprendizaje, ¿vale? Que ese es como lo que nos importa en este momento porque es la que nos va a dar la luz de cómo ir desarrollando esta evidencia. Entonces, en nuestra guía de aprendizaje del curso virtual complementario, análisis de riesgos, nos vamos a ir a revisar el último apartado, que es la evidencia de desempeño número 3 A3EB01, llamada Informe del Plan de Acción para la Gestión del Riesgo del Sistema de Tratamiento y Distribución de Agua Potable. Teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades anteriores y la lectura del documento del componente formativo, protocolos de gestión de riesgo, debe elaborar el informe del plan de acción del riesgo. Elementos a tener en cuenta para la elaboración del plan. Entonces, importante, hay 3 apartados, ¿sí? Está el A, paso aquí, doy un salto, está el B, doy otro salto y pasamos al C, ¿sí? En la A es donde se debe concentrar todos los cálculos y revisar el caso que nos están colocando para analizar. En la B, digamos que ya se desprende de la actividad inicial. Aquí simplemente lo que hay que hacer es una relación entre las definiciones que están en la columna B con los conceptos o los términos que están escritos en la columna A. Entonces, esto es un cuadro de relacionamiento. ¿Listo? Entonces, es una actividad aparte, pero hay que tenerla en cuenta dentro del informe que vamos a construir. Y en la C es ya la parte de la conclusión, que esta sí está nuevamente ligada a la actividad inicial, a la actividad número A, donde hay que hacer una conclusión, al menos 5 líneas en relación con la importancia de cada concepto y sus definiciones dentro de la elaboración del plan de acción para la gestión del riesgo de un sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, ¿sí? Entonces, importantes son 3 ítems que hay que trabajar. Lo reitero porque a veces se nos pasa por alto y solamente nos concentramos acá en este primer ítem y olvidamos lo que hay que hacer más adelante. ¿Listo? Entonces, para que por favor todos apuntemos hacia el puntaje más alto, que son 100 puntos para poder tener nuestra calificación en la evidencia, en la plataforma. Bueno, entonces, bueno, acá está la situación, está planteada. Es un caso que hablan de 2 acueductos que están presentes en un municipio, ¿sí? El municipio de Curubito. Y dentro de ese municipio hay 2 empresas que prestan el servicio de acueducto. Una se llama Curubito ESP y la otra se llama Acuacurubito SAESP. Entonces, en la guía se presentan los escenarios que tienen cada una de las empresas que nos van a servir de elementos
para poder evaluarlas y dar puntaje para el cálculo del IRABA, ¿sí? Bueno, pero entonces, para hacer eso, como lo expresa la misma guía de aprendizaje, debemos revisar un documento de apoyo. Entonces, un segundito reviso por ahí, ingreso a otro compañero. Bueno, entonces ya le estamos ingreso aquí a Camilo, que acaba de ingresar. Bienvenido, Camilo. Bueno, nosotros empezamos realmente hace poquito. Vamos a empezar a explicar cómo podemos desarrollar la evidencia número 3, ¿sí? Que consiste en un informe de plan de acción para la gestión del riesgo y el sistema de tratamiento y distribución de agua potable. Entonces, segundo, vamos a darle el ingreso a Josca. Bueno, bienvenido también, Joscar. Estamos aquí continuando con la presentación de la sesión, donde vamos a presentar y dar los elementos. Sí, yo creería que lo que voy a hacer en la sesión de hoy es darles los elementos y la explicación del desarrollo de la evidencia número 3, porque lo que me interesa es que ustedes entiendan, comprendan y puedan enviar su evidencia, ¿sí? Quiero que en este curso complementario se resalten estos aprendices que han estado dedicados, que se conectan a la sesión sincrónica, ¿sí? Y que puedan sacar adelante este curso, no estén llenos de dudas, sino que tengan mucha luz para poder avanzar. Entonces yo lo que les voy a dar es los elementos para que lo puedan desarrollar, ¿listo? Tomando, en este caso, vamos a tomar específicamente lo que se cita en el ejercicio. No voy a poner ejemplos como lo hice en el cálculo IRCA, sino que lo voy a hacer ya explícitamente como lo cita el documento para que ustedes vean el desarrollo. Y ya luego lo complementen con la otra parte del informe. Te recuerden que para hacer el informe tienen que trabajar 3 puntos. El A, que es realizar el cálculo, que ahorita lo vamos a revisar. El B, que es un ejercicio de relacionar definiciones con conceptos. Y en la C, redactar una conclusión donde se vea o donde se explique la importancia de cada concepto, sus definiciones dentro de la elaboración de un plan de acción para la gestión de riesgo en el sistema de abastecimiento de agua para consumo humano. ¿Listo? Entonces, importante, no lo olviden. Entonces, listo. Entonces, para hacer eso, nos vamos a navegar por nuestra plataforma, por nuestro componente de apoyo, que es como el documento bibliográfico que nos presta la plataforma para nosotros ir acercándonos, entendiendo, comprender un poco más este concepto y este mundo del tema del sector de agua potable. Entonces, cuando uno está trabajando el tema de agua potable, además de analizar el riesgo que puede existir en el sistema, también hay que analizar el riesgo que una comunidad puede tener al estar recibiendo el servicio de estas empresas que prestan servicios. Entonces, dentro de la normatividad del tema de agua potable, también está presente el tema del plan de acción de riesgo para los sistemas de tratamiento y distribución de agua potable, ¿sí? Entonces, cita acá como el primer enunciado. Recuerden que yo estoy acá revisando dentro del curso, está el componente de apoyo, arriba de la actividad de la evidencia número 3, aquí está esta información. Entonces dice, para minimizar los riesgos identificados en el diagnóstico de un sistema de tratamiento y distribución de agua potable, se deben seguir lineamientos e instructivos para el correcto manejo de sustancias peligrosas empleados en la planta de potabilización. De igual manera, es necesario implementar acciones relacionadas con la correcta operación y el adecuado mantenimiento de los sistemas de tratamiento y distribución de agua potable, ¿sí? Entonces acá nos está hablando como la importancia que tiene la evaluación de un riesgo de un riesgo que pueda presentar una empresa prestadora de servicio de agua, porque también es un instrumento muy importante para gestionar y para permitir minimizar, disminuir impactos que puedan ocurrir a futuro, ya sea en la población humana o ya sea en el medio ambiente. Entonces, por eso es importante y está puesto por normatividad. Luego nos hablan de los instructivos de almacenamiento y manejo de transporte de sustancias peligrosas. Entonces dice que se deben conocer cuáles son las sustancias peligrosas que comúnmente se emplean en estos sistemas de potabilización. Y acá nos presentan como un cuadro donde se ve generalmente el uso de este tipo de sustancias y dependiendo de la sustancia, en qué tipo de proceso es donde se puede presentar. Entonces, cuando estamos en el proceso de la coagulación y la floculación, que es la búsqueda de
desestabilizar partículas coloidales o sólidos que se encuentren suspendidos. Entonces, una de las primeras etapas, una vez el agua ya es conducida al sistema de tratamiento de agua, es el proceso de la coagulación. Para que se haga efectivo este proceso se necesita un compuesto químico que tenga la acción de coagular. Entonces, estos son los elementos que frecuentemente utilizamos en nuestro país: el sulfato de aluminio, el cloruro férrico, el sulfato férrico, el sulfato ferroso o los policloruros de aluminio, ¿sí? Los que convencionalmente se utilizan. Y ellos son los que ayudan finalmente entonces a que el agua cada vez se le remuevan impurezas, y como les decía, partículas coloidales que son difíciles de ir eliminando. Entonces este es un proceso químico que se hace desestabilizando las partículas, formando aglomeraciones para que aumenten peso, su densidad sea más baja o más alta, y lograr que estas partículas finalmente se puedan sedimentar o puedan estar flotando en la superficie y se puedan remover dentro del sistema de tratamiento y continúen a una siguiente etapa, que puede ser la sedimentación, que puede ser la filtración, dependiendo del diseño que se tiene. Bueno, también en este proceso de la coagulación, del uso de unas sustancias químicas, podemos estar afectando los niveles de pH dentro del agua, ¿sí? Entonces, esto es importante porque pues el pH no puede estar alterado, porque también es un factor determinante para que los usuarios tengan la aceptabilidad del producto que están recibiendo por parte de la empresa prestadora. En este caso, el producto es el agua tratada, el agua potable. Entonces, para acondicionar el pH, entonces dependiendo, puede estar el ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio, el óxido de calcio. ¿Ellos de qué depende? De cómo se encuentra el pH en este momento. Entonces, si vamos a usar un ácido, entonces significa que nuestro pH en ese proceso de coagulación y floculación probablemente se haya elevado mucho y haya estado muy básico, ¿sí? Entonces, para bajar el nivel de pH hay que acidificar un poco el agua, entonces hay que bajarlo aplicando este tipo de productos. O casos contrarios, si nuestro pH se acidifica, o sea, va a los niveles más bajos en la escala de pH, lo que tenemos que buscar es una sustancia química que busque subir el nivel de pH. Entonces, en estos casos podríamos utilizar, por ejemplo, el óxido de calcio. ¿Listo? Entonces, entre otras. En los procesos de desinfección, el uso del cloro, del dióxido de cloro, el hipoclorito de sodio o el ozono también pueden generar compuestos residuales en el agua, y se consideran pues sustancias químicas que hay que darle un especial, sustancias químicas peligrosas. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos, un segundito, verifico la entrada, admitir. Vamos a darle ingreso a un aprendiz más. Listo, entonces bienvenido Jenit, y continuamos entonces acá con la explicación. Entonces aquí, ¿qué nos dice o qué nos cita la norma? Que es importante que la empresa prestadora de servicios conozca directamente cuáles son las características de esa sustancia química que está utilizando dentro de sus procesos de potabilización, en sus procesos de tratamiento. Entonces nos mencionan que deben manejar una hoja de datos de seguridad de materiales, o se reconoce también como MSDS. Entonces, ¿qué es MSDS? Está en sus siglas en inglés, pero al español se llama una hoja. ¿Por qué? Hola chicos, ¿me están escuchando? ¿Están viendo la pantalla? Estuve un episodio en que se salió un momentico, se cayó la red. ¿Me pueden confirmar para poder continuar? Sí, ahora sí se observa. Gracias, Lauren. Sí, sí me di cuenta que se me bajó un poco la calidad de la conectividad. Listo, entonces vamos a seguir. Entonces yo les decía, estábamos acá. Entonces, después de explicar esta parte, ¿sí? De las diferentes sustancias químicas que se utilizan en el proceso de tratamiento, entonces es importante que la empresa
haga un especial seguimiento de los productos químicos que están utilizando para conocer, digamos, muchas cosas para que exista un buen manejo de esta sustancia. Entonces, esta se llama la hoja de datos de seguridad de materiales, también conocida como MSDS, ¿sí? Entonces, acá es importante identificar, bueno, acá dice, en esta hoja uno puede identificar los componentes químicos, las características físico-químicas de la sustancia, la información relacionada con los peligros a la salud y el medio ambiente, o sea, las repercusiones que podemos tener con el uso de esta sustancia, la información que está relacionada con el fabricante, cuáles son sus compuestos principales, también información que está relacionada con los peligros de peligros que por posible explosión e incendio, ¿sí? Precauciones para uso y manejo seguro, componentes peligrosos, información relacionada con la reactividad, control de la exposición y protección personal. Eh, y dice pues que además de tener esta hoja de datos de seguridad, empleados en el proceso de potabilización, es fundamental que dentro del sistema de gestión de la planta de tratamiento se cuente con instructivos para el manejo interno de esos productos químicos. Entonces hay un diagrama en donde este tipo de procesos o este tipo de hojas pues debe contener, ¿sí? Entonces es toda esta información de objetivo, el alcance, las definiciones, las referencias, las condiciones, cuál es la señalización y el etiquetado que debe tener esta sustancia química dentro de la empresa para que se vea orden, organización, para que evitemos riesgos, manejo y disposición de los residuos, una vez son utilizados, cómo debemos disponer, cómo debemos eliminar este tipo de sustancias y bueno, digamos ya el anexo de la información. Sí, acá pues en el ejemplo ustedes pueden revisar una hoja de seguridad de un producto que se llama cloruro férrico para poder revisar o para poder como identificar todos esos elementos que se deben tener en cuenta a la hora de manejar un producto químico. Luego hablamos de los instructivos de operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento y distribución de agua potable. ¿Sí? Entonces acá nos recuerdan en las operaciones o procesos básicos de la potabilización de agua deben existir unos instructivos que presenten actividades llevadas a cabo en cada una de las operaciones. Es importante recordar cuáles son esas operaciones básicas. La mezcla rápida, que eso va a ocurrir en el proceso de la coagulación, aquí es donde se aplica una sustancia química. El proceso de la floculación, que es posterior al proceso de la coagulación, de la coagulación, después de la floculación debe ocurrir una sedimentación para permitir que esas sustancias o esos elementos que lograron ser aglomerados, pues finalmente puedan, por peso, por gravedad, sedimentar y poder ser retirados del proceso de tratamiento. En la filtración, que ya es otra etapa que sigue removiendo esas partículas que no se han podido finalmente sedimentar y finalmente viene la desinfección, ¿sí? Bueno, también, un segundito. Listo. También en el documento de apoyo nos hablan del monitoreo de gestión de riesgo en los sistemas de tratamiento y distribución de agua potable. Entonces, este proceso de monitoreo, ¿en qué consiste? En la gestión del riesgo en sistemas de potabilización de agua que deben llevarse a cabo como medida preventiva en caso de presentarse una emergencia en el sistema. Es importante entonces conocer los términos relacionados con la gestión de riesgo, así como los tipos de desastres que puedan afectar las infraestructuras, como se muestran a continuación. Entonces, estos son los tipos de amenazas y los riesgos a los que pueden estar expuestos los sistemas de abastecimiento de agua, ¿sí? Como pueden ser incendios forestales, ya sean de origen natural o de origen humano, eh, vulnerabilidad por posibles condiciones atmosféricas, cierto movimiento de capa de las placas tectónicas, bueno, todos estos riesgos, desastre natural, y también identificar los impactos que puede tener eh, al ocurrir esta eventualidad, entonces los impactos que la empresa pueda generar, finalmente repercutir sobre el medio ambiente y sobre la salud de las personas. Nos dice cuál es el procedimiento de evaluación y el seguimiento que debe realizarse. Entonces hay que tener en cuenta unos aspectos
en la evaluación de factores de riesgo del sistema de potabilización. Entonces, identificar amenazas en materia de infraestructura, en materia de funcionalidad y de operación de la planta. Realizar un diagnóstico de las condiciones técnicas de sus peligros y ubicación de la frecuencia y la probabilidad de que pueda ocurrir de acuerdo a la ubicación donde está. Un análisis de la exposición y vulnerabilidad que incluya elementos físicos, sociales, ambientales, económicos de salud y una evaluación finalmente de la eficacia de la capacidad de resistencia y recuperación respecto a los escenarios de riesgos probables, ¿sí? Digamos, todos esos elementos, esa información se debe detallar en un informe finalmente de identificación de riesgos para evitar finalmente que exista una situación que amerite, que la amerite o que la empresa pueda generar una afectación grave sobre el sistema natural o sobre la salud de las personas. Bueno, vamos a continuar aquí revisando. Me gustaría entonces detenerme finalmente que para identificar los riesgos también, pues nuevamente citan el IRCA, que es el índice de riesgo en la calidad de agua potable para consumo humano. Este fue un trabajo que realizamos en la evidencia anterior, donde nos dieron unos resultados de un análisis del agua que se tomó en una empresa, en una empresa prestadora que opera en una ciudad y cuáles tenemos que poner a correr la ecuación del IRCA. Yo les había compartido un archivo para que ustedes simplemente hicieran un cambio de datos y ajustaran para poder luego llevarlos a un informe, ¿sí? Entonces aquí recordar que después de aplicar ese índice, pues existe una escala de valoración y de interpretación del nivel de riesgo que puede tener el agua que se está consumiendo o que está suministrando a una población, ¿sí? Hablábamos de diferentes tipos de IRCA y acá otra cosa importante, otros indicadores que se deben tener presente en la gestión del riesgo en los sistemas de tratamiento y distribución de agua potable. Entonces citan el IRABAN, ¿sí? ¿Qué es el IRABAN? Es el índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo humano, por sus siglas IRABAN, que lo cita en el artículo 17 de la resolución 2115 del año 2007, en donde incluye características relacionadas al tratamiento del agua, a la distribución que tiene el agua y a la continuidad del servicio que está prestando, ¿sí? Nos citan el cálculo, pues para eso también vamos a revisar la norma, porque esta información sale de la normatividad, donde nos dicen cuál es la ecuación general para aplicar el IRABAM, y según vemos esto, pues para calcular el IRABAM necesitamos también a su vez calcular otro tipo de índices como el IRABAM PP y el IRDM, ¿sí? Están acá nos van diciendo entonces cómo se van citando, cómo se van calculando y la idea pues que a través de una hoja de Excel que ya tengo aquí preparada, nosotros podamos revisar y podamos desarrollar nuestros resultados, ¿no? Y encontrar el resultado. Entonces, lo mismo como funciona el IRCA, funciona el IRABAN. Los cálculos que presenta la norma finalmente nos lleva a una tabla de niveles de riesgo, ¿sí? Y en esta ocasión, cuando hablamos de IRABAN, tenemos la tabla número 2 en la normatividad que nos habla de la clasificación del nivel de riesgo en la salud por IRABA, PP e IRABAM. Entonces, si es por IRABA, nos dicen, de acuerdo al porcentaje, si es el nivel de riesgo, entonces nos damos cuenta que funciona casi igual que IRCA. Cuando nos acercamos a valores de cero en nuestros cálculos, quiere decir que hay un buen cumplimiento, que no, los riesgos son muy bajos, y cuando nos acercamos al 100 estamos diciendo todo lo contrario, entonces que hay una situación en riesgo latente que puede estar afectando la salud de las personas, puede estar afectando las condiciones del medio ambiente alrededor y hay que tomar unas acciones rápidas y ahí nos dicen pues quiénes son los responsables en este tipo de acciones, ¿sí? Entonces aquí nos habla. Vamos a continuar. Nos dicen también cómo se elabora el informe en el documento de apoyo, ¿sí? Cómo se elabora este informe. Entonces, elaboración de riesgo, ¿sí? Listo.
Entonces, bueno, acá dice que este informe se recomienda, el informe de riesgos a los que está sometido el sistema de tratamiento y distribución de agua potable debe ser elaborado anualmente, ¿sí ven? Como un control interno por las empresas prestadoras de servicios. Es responsabilidad de las empresas prestadoras realizar este tipo de informes con base en los datos obtenidos en los cálculos de los indicadores. Entonces, este informe que debe contener una introducción, unos objetivos, presentar el IRCA, eh, los datos empleados para la obtención del IRCA, su proceso de cálculo, presentar el índice de riesgos IRABA, presentar el resultado de IRABA-PP, conclusiones y unos anexos, ¿sí? Listo. Entonces, digamos que esos son los elementos que nos da nuestro documento de contenido para poder realizar nuestra actividad, ¿sí? Ahora vamos nuevamente a la guía de aprendizaje. ¿Qué es lo que nos interesa saber hoy? Entonces, yo lo que quiero es que hoy ustedes tengan los elementos para saber cómo desarrollan la actividad número 3, ¿sí? Y acá es donde está pues la parte que hay que revisarla y analizarla muy bien para poderla responder, ¿sí? Esta es la que considero más compleja. Esta otra ya es un ejercicio más sencillo porque pues es simplemente relacionar un término que está puesto en la columna A o un concepto y encontrar cuál es su definición y es que está puesto en la columna B. Entonces, la primera palabra dice desastre natural, entonces yo debo buscar dentro de la columna de definiciones cuál es el concepto, cuál es la definición que responde al concepto de desastre natural. ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio más chévere, más interesante, donde la idea es encontrar, pues, cuál es la respuesta correcta. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí nos vamos aquí. Entonces dice así, realizar el cálculo del IRABAM enunciado así. En el municipio de Curubito existen dos empresas prestadoras del servicio de acueducto. Una se llama Curubito ESP y Acuacurubito SA-ESP. Las que presentan las siguientes características. Primero, la empresa Curubito ESP cuenta con los procesos necesarios de acuerdo con las condiciones de agua cruda y tiene un tratamiento continuo. Además, en la planta de tratamiento tienen un laboratorio con los equipos para realizar los ensayos de prueba de jarras, de demanda de cloro, de turbiedad, de color y de pH. De igual manera, sus 3 trabajadores se encuentran certificados y el suministro de agua potable se hace de manera continua. ¿Listo? Entonces, estos datos son muy claves y muy importantes a la hora de realizar una evaluación y un puntaje cuando se trate del análisis de la empresa Curubito ESP. Por otro lado, ítem 2 dice, la empresa Acuacurubito SA-ESP no cuenta con un sistema de tratamiento de agua cruda, tampoco con los equipos mínimos y sus trabajadores no están certificados y además tienen una insuficiente continuidad en la prestación del servicio. Los predios y las viviendas del municipio, esta es la segunda calificación y la segunda condición que dicen de nuestra segunda empresa. Entonces, la primera está trabajando y operando muy bien, pero la segunda ya no nos está dando un panorama agradable, ¿sí? Dice que no hay un sistema de tratamiento, o sea, simplemente están prestando un servicio de abastecer agua a una comunidad, más no es un agua potable, un agua apta para consumo humano. Dice que no tiene los equipos mínimos que debe tener una empresa prestadora para hacer una vigilancia sobre el agua que está trabajando. Y los trabajadores que operan allí pues tampoco están certificados. Esta empresa no tiene una continuidad en el servicio, entonces dice que es una insuficiente continuidad. Este término es clave a la hora de revisar el cálculo de IRABA. Y ítem 3 dice, los predios y las viviendas del municipio de Curubito, que es la beneficiaria en la que está ubicada estas dos empresas citadas anteriormente, se encuentran conectadas a las redes de distribución. ¿Sí? Entonces, ojo, a esto es importante. Entonces, es un sistema de acueducto. Cada casa tiene la entrada del agua. ¿Sí? Cada casa tiene la entrada del agua que son responsables las empresas prestadoras. Entonces, este dato también es importante. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Una interpretación de los datos, calcular el índice de riesgo por abastecimiento de agua para consumo humano, que es el IRABAM, de acuerdo a la resolución 2115. Luego escriba
luego de realizados los cálculos, su concepto técnico del riesgo municipal por abastecimiento de agua al municipio de Curubito. Redactar una conclusión en relación a los resultados del cálculo IRABA. Entonces, aquí les presento, mis queridos aprendices, esta hoja de Excel, ¿sí? que estuve revisando para poder tener elementos y trabajar con ustedes en la sesión de hoy. Entonces, primero tenemos que identificar todos los apartados que están puestos en la resolución, ¿sí? En la 2115. Toda esta información nace o sale de la resolución 2115. ¿Listo? Entonces quiero hacer un stand-by un momentico para saber si todos me están siguiendo, si todos me están copiando, me mandan una reacción, unas manitos arriba de pronto, para tener la certeza de que estamos escuchando, estamos siguiendo. Muchas gracias, Lauren, allí por estar aquí siendo mi apoyo para poder tener certeza de que todo está funcionando correctamente. Listo, entonces para que Jenny y Camilo también nos puedan colaborar, ¿listo? Estar atentos. Listo, entonces esta es la hoja que les preparé. Y profe, buenos días, qué pena interrumpirla. Sí, claro, sí, adelante. Qué pena, profe, es que me pude conectar hasta las 9 porque no tenía internet, entonces pues yo quedé un poquito atrasada. Su merced está explicando lo de ya el tercer informe, ¿cierto, profe? Es que no estaba muy bien, entonces por eso no le he podido responder. Sí. Gracias. No, tranquila, Jenny. Igual le agradezco porque está participando, porque estamos aquí haciendo parte de este proceso y para mí es muy importante, ¿sí? Porque usted me va a ayudar también a transmitir quizás esta información con los compañeros que también trabajan en su alrededor y que también están parte de este curso. Lo que voy a dar hoy, como les decía, a diferencia de la sesión anterior, de la explicación del informe anterior, hoy sí quiero trabajar directamente con los datos del ejercicio para que ustedes ya se vayan, terminen la sesión y sepan que lo que van a construir pues ya van a la fija porque tienen como los elementos y el entendimiento y la comprensión de cómo es que se realiza este ejercicio. ¿Listo? Entonces, para realizar el cálculo IRABAM, dice que debemos tener en cuenta que IRABAM es igual a, recuerden que este simbolito que está acá, voy a ampliar pantalla, este simbolito que está acá, que parece que es una E escrita así, es el símbolo de sumatoria, ¿sí? Entonces me está diciendo que yo debo sumar todos los IRABA, PP de las demás empresas prestadoras. Ese es el IRABA, PP significa el índice de riesgo por abastecimiento de agua de la persona prestadora. Entonces, como en nuestro ejemplo hay dos personas prestadoras, una se llama Curubito y la otra se llama Acuacurubito S.A., ESP. Entonces, yo debo al final sumar los cálculos que me dieron del IRABA PP de ellos dos. Por eso es sumatoria. Dividido en el número de personas prestadoras. En este caso, ¿cuál debe ser? Serán 2 en este caso. Luego se multiplica por un factor de correlación que es 0.6 y luego todo esto se suma por el valor de IRD que será multiplicado por otro factor de correlación que es el 0.4. ¿Qué es el IRD? El IRD es el índice de riesgo por distribución en el municipio. Es un indicador que tiene por objeto determinar el riesgo de la salud humana por la forma como se distribuye el agua en el municipio. El máximo puntaje equivale a 100 puntos en este caso. Ahora, dice, para el cálculo del índice de riesgo por abastecimiento de agua por parte de la persona prestadora, IRABA-PP, se va a tener en cuenta de la siguiente fórmula. Entonces, si se fijan aquí hacia el lado izquierdo, acá tengo todo lo que necesitamos saber para calcular IRABA-PP. Yo lo voy a hablar así para ser más abreviada, ¿sí? Pero ya sabemos que IRABA-PP es el índice de riesgo por abastecimiento de agua de la persona prestadora, ¿sí? Y hacia el lado derecho de la pantalla que ustedes están observando es la manera y la demostración de cómo calculamos IRDM, que significa el índice de riesgo por distribución en el municipio. Recordando que es un indicador que tiene por objeto determinar el riesgo en la salud humana por la forma como se distribuye el agua en el municipio y el máximo puntaje pues equivale a 100. ¿Sí? Otra cosa es que cuando yo hago el análisis, aquí yo pongo el contraste. Primero analizo el caso de Curubito y luego analizo el caso de Acuacurubito.
Por eso los colores grises hacen parte de la primera empresa y los segundos, el color gris más oscuro hace parte de la segunda empresa. ¿Listo? Entonces, para calcular, entonces ya sé que Irabam es esta fórmula, pero para hacer esto primero tengo que encontrar los valores de Irabá PP, tanto de Curvito como de Aquacurvito. Entonces, necesito, para poderla solucionar, primero ir discerniendo, desmenuzando más la información. Entonces, ahora tengo que saber que para calcular este índice de riesgo que genera la persona prestadora, se calcula por esta ecuación. Entonces, que es igual a 100 menos el valor de IT más IC. ¿Y qué es IT? Es un índice de tratamiento. Es el puntaje que se le asigna al evaluar los procesos de tratamiento, los ensayos básicos en laboratorio en planta de tratamiento y los trabajadores certificados por la persona prestadora. El máximo puntaje equivale a 80 puntos. O sea que cuando veo que la empresa prestadora está cumpliendo todo, se va a llevar el máximo puntaje, que es 80. ¿Y qué es IC? Que se necesita también en la ecuación. IC se llama el índice por continuidad. Dice, es el puntaje que se le asigna a la empresa prestadora con la información de continuidad en su área de influencia. El máximo puntaje también equivale a 20 puntos. ¿Listo? Entonces, acá, finalmente, fíjense que en el caso de Curvito, calificamos IT en 80 y IC en 20. ¿Por qué? ¿Por qué determinamos eso? Porque dice acá. Entonces, vamos a ampliar un poco más la pantalla para que ustedes tengan una mejor visibilidad. Entonces, para calcular, para sacar el IT, ¿cómo se saca? Teniendo en cuenta primero todas las características y todo lo que está ofreciendo la empresa prestadora para saber qué puntaje se va a llevar. Entonces, si son, se clasifica si es cuando es por proceso, cuando es por dotación básica de laboratorio y cuando es por el caso de los trabajadores que deben estar certificados. Entonces, fíjense que acá en nuestra guía de aprendizaje nos dicen lo siguiente. Dice, la empresa Aquacurvito cuenta con los procesos necesarios de acuerdo con las condiciones de agua cruda. Tiene un tratamiento continuo. Además, en la planta de tratamiento tiene un laboratorio con los equipos para realizar los ensayos de prueba de jarras, de demanda de cloro, de turbidez, de color y de pH, o sea, los parámetros mínimos in situ que se deben realizar según la resolución 2115. Y dice, y de igual manera sus 3 trabajadores están y se encuentran certificados y además el suministro de agua potable se hace de manera continua, ¿sí? Entonces, miren, estos datos que nos acaban de dar acá son claves, son importantes porque aquí vamos a poder dar puntaje. Entonces dice, en cuanto a proceso, si se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento es continuo, se va a llevar 50 puntos. Si se realizan todos los procesos requeridos según las características del agua cruda y su tratamiento, su tratamiento no es continuo, sino que es intermitente, entonces ya no se lleva 50 puntos, sino se lleva 25. Y así sucesivamente, digamos que en la tabla de valoración se va dando otro tipo de casos donde cada vez más, digamos, la empresa no puede prestar mucho servicio. En nuestro caso, analizando Curvito, nos vamos a centrar en el 50 y acá dice puntaje máximo. Entonces, aclaro, no quiere decir que yo voy a sumar 50 más 15, no, yo simplemente me debo quedar en una de las características de descripción del tratamiento para asignarle un puntaje, ¿sí? En este caso, en cuanto a proceso, el puntaje que le voy a asignar a Curvito es 50, porque él está cumpliendo con todas las características, ¿sí? Además de eso, ¿tiene laboratorio? Sí, tiene laboratorio, entonces laboratorio se va a llevar el puntaje de 15 también, entonces suma. Trabajadores certificados, entonces allá en la guía de aprendizaje nos está diciendo, en Curvito hay 3 trabajadores y esos 3 trabajadores están certificados, entonces están cumpliendo con el 100% de sus trabajadores. Entonces se lleva el puntaje máximo. Entonces, ¿cuánto es 50 más 15 más 15? Pues son 80. Esa es la sumatoria finalmente de IT, que es el valor que yo estoy acá registrando, ¿sí? Esos son los 80. Es el índice de tratamiento. Ahora necesitamos calcular IC. ¿Cómo se calcula IC o qué es IC? Entonces dice que IC es el índice de continuidad y se tiene en cuenta la siguiente fórmula. Entonces acá está la fórmula, que eso está relacionado con el número de horas prestadas, la población servida en el sector, el número de horas que tiene el mes, la población servida por la persona prestadora. En el caso de nuestra guía, pues no nos citan exactamente ese dato,
pero sí nos dicen, nos dan un dato clave, y una vez nos mandan a esta tabla en donde nos dicen, voy a la guía, dice, el suministro de agua potable se hace de manera continua, ¿sí? Entonces, ¿por qué cito esto? Porque acá es donde me está indicando cuál es la continuidad del servicio. El ejemplo me está diciendo, Curubito me da un servicio continuo. Entonces, como es continuo, la calificación será de 20. Entonces, este 20 me lo voy a llevar como mi valor de IC para el caso de Curubito. Y de ahí salió este 20. ¿Listo? Entonces, aquí planteo la fórmula, que para calcular IRABA, ¿cómo es? IRABA APP. IRABA APP es igual a 100 menos IT más IC. Entonces, hago el cálculo, 100 es un factor de correlación, no lo cambio, siempre va a ser 100. ¿Y qué es lo que cambia? Dependiendo de los casos y dependiendo de las personas prestadoras, cambia el IT y el ICC. Para nuestro caso de Curubito, lo vamos a calificar como 80 para IT y como 20 para IC. Entonces, el resultado es igual a 0. ¿Listo? Ahora, de una vez pasémonos al cálculo del Aquacurubito, ¿sí? Aquacurubito, ¿qué me decían en la guía de aprendizaje? Dice, la empresa Aquacurubito SASP no cuenta, estoy leyendo acá. La empresa Aquacurubito SASP no cuenta con un sistema de tratamiento de agua cruda, tampoco con los equipos mínimos, y sus trabajadores no están certificados. Además, tiene una insuficiente, miren que esta parte de insuficiente en continuidad nos sirve para calcular el IC, ¿sí? Que es el índice de continuidad. Entonces, además tiene una insuficiente continuidad en la prestación del servicio. ¿Listo? Entonces, este dato, ¿para qué me sirve? Para llevarlo acá a mi tabla de análisis. Y saber que IT lo califiqué como 0. ¿Por qué en Aquacurubito? ¿Por qué le di un puntaje de 0? Entonces, aquí me disculparán, creo que tenemos corta esta partecita nuestro. ¿Por qué le dimos 0? Porque el agua no tiene ningún tipo de tratamiento, que es lo que está citando la guía de aprendizaje. Entonces, se llevó los 0 puntos, ¿sí? Se llevó los 0 puntos por IT. Ahora, por IC, el índice de continuidad. Entonces, dice que es insuficiente, el servicio es insuficiente, lo cita en la guía de aprendizaje. Dice, además, tiene una insuficiente continuidad en la prestación del servicio. Entonces, al calificarse así, debemos darle un puntaje de 0. Una cosa es insuficiente, otra cosa es no satisfactoria, otra cosa es suficiente y otra cosa es continua, ¿sí? Entonces, insuficiente es el valor, el puntaje de 0 para IC. Entonces, por ese, este IC aparece aquí, mis queridos aprendices, ¿listo? Y luego pongo a correr la fórmula, 100, que es mi factor de correlación, menos IT más IC. Pero entonces, como IT y IC nos dan 0, pues nuestro resultado finalmente va a ser 100. ¿Listo? Entonces, así estamos calculando Aquacurubito. Pero todavía no podemos calcular IRABA. Un segundito, voy a revisar el ingreso de un aprendiz. Fabián. Listo, entonces acá nos acaba de llegar un aprendiz más, Fabián, entonces para indicarle que estamos explicando cómo vamos a desarrollar la actividad de la evidencia número 3 de la guía de aprendizaje y ya estamos en la parte del cálculo de Excel, ¿listo? Entonces para que nos colabores aquí con tu atención y cualquier cosa pues revisar, ahorita se hacen las preguntas. Entonces ya ahí vamos acá, entonces ya sabemos estos dos valores, IRABA PP, que significa índice de riesgo por abastecimiento de agua por la persona prestadora. Como son dos personas prestadoras, por eso estoy acá colocando dos columnas. Ahora necesitamos calcular el IRD. El IRD es el índice de riesgo por distribución en el municipio y es un indicador que tiene por objeto determinar el riesgo en la salud humana por la forma como se distribuye el agua en el municipio. El puntaje equivale a 100 puntos, ¿sí? Entonces, IRDM, vamos a ver según la guía, según la resolución 2115, cómo se calcula. Entonces dice, el índice de riesgo por distribución en el municipio, llamado IRD sub M, se tendrá en cuenta en la siguiente fórmula. IRD sub M es igual a 100 menos E1
¿sí? E1 es como un tipo de distribución por el porcentaje de red más E2 por el porcentaje de pilas más E3 por el porcentaje de carro tanques más E4 por el porcentaje de otros más GF. ¿Qué es GF? Acá dice que G es el número total de conexiones domiciliarias dividido en el número de viviendas. Y F es una constante, es un valor de 0. Entonces, F siempre va a ser 10, perdón. F siempre va a ser 10, ¿listo? Entonces, recuerden que es el caso de Curubito, el análisis de la empresa Curubito, y este es el análisis de la empresa Aqua Curubito. Listo. Entonces, acá arriba ya están los valores de IR y D, pero ¿cómo se calculan? Vamos a ver. Entonces dice que en el primer caso de Curubito, vamos a ver, revisar este 90, ¿por qué la instructora dio esa calificación? Porque acá dice algo importante, dice, los predios y las viviendas del municipio de Curubito se encuentran conectadas a redes de distribución. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que las empresas prestadoras, ¿cómo le entregan el agua a las viviendas? Entonces, se la pueden, eso depende pues del sistema, de los recursos, bueno, en este caso, se la entregan por un sistema de red, se la entregan por un sistema de pilas. Pilas significa como sitios donde la gente va y va a un punto central y recoge el agua, ¿sí? Son como puntos de red comunitaria. O la empresa prestadora de servicio le entrega el agua a la gente llevándoles carro tanques, ¿sí? O hay también otro tipo de ejemplos, otros, dice fracción porcentual total de la población que recoge agua para consumo humano directamente de pozos, lluvias, fuentes superficiales, garrafas, baldes, entre otros. Entonces, según la guía de aprendizaje, según nuestro caso, nos está diciendo que están conectadas a redes de distribución, ¿listo? Entonces, al decir que están conectadas a redes de distribución, nosotros debemos decir que están por red, que es una fracción porcentual de total de la población del municipio que recibe agua para consumo por medio de una red de distribución. ¿Sí? Entonces, ambas empresas prestan un servicio por este lado. Bueno, ambas no, sino que la primera. Entonces, por tener se le da el puntaje de 90. ¿Listo? Entonces, 90, en este caso, por el porcentaje, bueno, el porcentaje en este caso es 1. Entonces, por eso sale 90 por 1. Ahora, aquí no se ponen puntajes porque ya es claro que en Curubito se está entregando el agua por red de distribución. Entonces, aquí no debe haber puntajes. Si nos dijeran, además de eso, entrega agua en sectores estratégicos, entonces sería el caso de pilas o sería el caso que deberíamos darle puntaje. En este caso no. Ahora, el valor de G es 1. ¿Por qué 1? Porque dice, G es el número total de conexiones domiciliarias dividido en número de viviendas. Entonces, si nos está diciendo en el ejemplo que todas las viviendas del municipio están recibiendo agua domiciliarias, entonces, independientemente de saber cuánta es la población de Curubito, porque no nos da el ejercicio, el valor siempre va a ser 0. Entonces, digamos que en el municipio de Curubito existan 500 viviendas, ¿sí? Y que como cada vivienda tiene conexión, entonces 500 conexiones divididas en 500 viviendas, pues va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces, por eso siempre vamos a tener 1, independientemente de cuántas viviendas hay, desconociendo ese valor, podemos darle tranquilamente el factor o el valor de 1. ¿Por qué? Explicaba, ¿sí? Porque si son, por ejemplo, 10 casas, 10 viviendas, entonces como cada vivienda tiene su propia conexión, entonces sería 10 dividido en 10 va a dar 1. O si son 1000 dividido en 1000 va a ser 1. Por F, que ese F es una constante. Entonces, finalmente, ¿cómo hicimos el cálculo? Lo hicimos así. Entonces, dice, y el índice de riesgo de distribución en el municipio es igual a la suma de estos, en este caso solo suma 90, más G por 10, o sea, 1 por 10. Entonces, nuestro resultado nos da 0 en este caso, y RDM es 0, y en el caso gratuito nos dio 100, porque pues no citan pues directamente todos estos datos.
Entonces, ya tenemos los datos de IRA-APP y ya tenemos los datos de IRDM que los necesitábamos aquí para luego calcular el IRABAM, ¿sí? Pero el IRABAM, fíjense que el IRABAM ya no se calcula, en este caso, por empresa, sino que se calcula por el municipio. Entonces, por eso necesitábamos saber cuántas empresas abastecen de agua en el municipio de Curubito. En este caso, y en el ejemplo nos dicen, son dos. Una es Curubito y la otra es Acuacurubito. Que Curubito lo está haciendo perfectamente bien, pero Acuacurubito tiene muchas deficiencias y muchas debilidades y eso puede estar implicando finalmente en el riesgo que ya tiene la población en general, los pobladores del municipio de Curubito, ¿listo? Entonces ya para calcular IRABA-APP, recordemos que es la sumatoria de los dos valores de IRABA dividido en el número de empresas prestadoras. Entonces acá la ecuación debe ser en la suma de estos dos valores, 0 más 100, dividido en 2. ¿Por qué 2? Porque ¿cuántas personas prestadoras hay según el caso? Pues son 2, Curubito y Acuacurubito. Luego se multiplica por un factor de correlación que es 0.6 más el valor de IRDM, y que es el índice de riesgo de distribución. En este caso, tomamos el valor de Acuacurubito por el factor de 0.4. Entonces, haciendo este cálculo, como les estoy explicando, 100, que es la suma de estos dos, dividido en B4, que es 2 empresas prestadoras, por 0.6 más B5. ¿De dónde sale B5? B5 sale del valor de IRDM que tomamos de acá atrás por 0.4. Entonces nos da un valor de 30. Pero entonces ahora hay que interpretar qué significa un IRABA, un índice de riesgo municipal por abastecimiento de agua para consumo humano en 30. Entonces, según la tabla, que acá la tenemos para recordar, esto está en la resolución 2115, nos dice que cuando es un valor de 30 estamos en esa categoría, estamos entre la escala de 25.1 a 40% de IRABA, ¿sí? El riesgo es medio. Entonces, ¿cuáles son las acciones que debemos tener? Entonces, la empresa prestadora debe suministrar mediante gestión directa las deficiencias en el tratamiento y en la continuidad del servicio. Corrijo, debe disminuir. Entonces, en este caso, Curubito se debe mantener, digamos, su servicio eficiente, ¿sí? No debe bajar, digamos, el nivel de calidad. Y Acuacurubito debe tomar unas acciones inmediatas para disminuir todos los riesgos que está presentando en este momento. Y dice, en el caso de Irabán, dice, el alcalde propondrá y ejecutará acciones correctivas a mediano y largo plazo para disminuir el índice de riesgo por distribución. Entonces, finalmente, estos son los elementos que nos sirven para hacer nuestro informe. Entonces, en nuestro informe, ¿qué podemos llevar? Podemos llevar nuestra tabla de ejercicios, nuestro cálculo final, y debemos recordar que nuestro informe tiene 3 cositas. La primera es saber cómo se calculó y qué resultados tenemos. En este caso, nos debe dar 30. Luego, en la B, debemos realizar los conceptos, relacionar. Entonces, el concepto de desastre natural, ¿cuál es la definición? Ella está acá en la columna B. Entonces, debemos buscar entre todo este listado cuál es el concepto que más se relaciona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, busquemos, a ver, IRCA inviable sanitariamente. El valor de IRCA inviable sanitariamente. Entonces, según resolución 2115, el IRCA debe estar en mayor de 80, más de 80%. Entonces, busquemos acá en la columna B una definición que se relacione con el concepto de IRCA inviable sanitariamente. Entonces, veamos. Valor de IRCA de 80 a 100. Entonces, esta es la respuesta, ¿sí? Es la definición de este concepto. Entonces, ¿qué pueden hacer? Como hizo una compañera, por colores, puede ser. Entonces, acá pueden pintar de color azulito este cuadro, y acá en la respuesta también le ponen de color azulito, para entender, o para que, en mi caso, que soy la que debo estar revisando y evaluando, pues que haya una relación entre colores, puede ser. O también con flechas, pues ya les tocaría llevar esta hoja a otra parte para poder hacer el ejercicio, con flechitas. Como ustedes se puedan hacer entender de que están haciendo la relación, ¿listo?
Y en el último punto es redactar una conclusión de al menos 5 líneas en relación con la importancia de cada concepto y su definición dentro de la elaboración de un plan de acción para la gestión de riesgo de un sistema de abastecimiento para consumo humano. Entonces, ustedes preparen una hoja Word, independientemente del formato que le quieran dar, y en ese formato Word hagan una portada y, por favor, entonces la idea es analizar estos 3 casos. Entonces, les quiero también presentar lo que yo voy a tener en cuenta para poderlos evaluar. Entonces, vamos a revisar el instrumento de evaluación. Entonces dice, voy a revisar la apropiación del tema, si ustedes pues hacen un análisis completo del tema, si hace el desarrollo del cálculo IRABA, entonces por eso es importante demostrar que están haciendo el cálculo, usar herramientas para poder hacer el enlace de las columnas, eso es en el punto B, ¿listo? Entonces, herramientas utilizadas en TICS, entonces eso ya es dependiendo de ustedes, como la creatividad, lo que quieran hacer para poder hacer entender cómo están relacionando las columnas de la A a la B, que es la parte B de la actividad. Y conclusión del ejercicio, entonces ustedes hacen una conclusión teniendo en cuenta pues los conceptos que se realizaron y el cálculo de IRABA, ¿sí? Y tener en cuenta pues ortografía, signos de puntuación. Entonces este es el instrumento de evaluación que voy a tener en cuenta pues a la hora de dar calificación para poderlos retroalimentar, para explicarles cómo fue el ejercicio. ¿Listo? Y eso ya, digamos que eso sería la manera en que desarrollamos la evidencia número 3. Entonces yo creería que si ustedes, porque es que aquí no tengo la manera de compartirles el archivo, pero se los puedo cargar directamente donde está la actividad número 3, así como hicimos con la evidencia anterior, con lo de IRCA, donde yo les cargué unas hojitas de Excel que sirvan como apoyo. Entonces yo les puedo cargar este archivo de Excel que construí para que sea el apoyo para ustedes, revisen, analicen, interpreten y luego ya se lleven esto a una hojita, a un archivo en Word y construyan su informe. Recuerden, muchachos, mis queridos aprendices, con todo el respeto que se merecen, que siempre son 3 puntos. El primero es el trabajo de los cálculos, de revisar cómo es el análisis de IRABAM, perdón. El segundo ya tiene que ver con el cuadro de relación entre los conceptos con las definiciones, entonces relacionar la columna A con la columna B, ya sea por colores, ya sea por flechas, o de acuerdo a los elementos y las herramientas que ustedes tengan. Y la tercera actividad ya es las conclusiones, ¿sí? Las conclusiones de lo que tienen, teniendo en cuenta pues lo que analizan. ¿Sí? Entonces, así finalmente se cierra. Realmente no es complejo, es muy sencillo esta actividad, pero quería pues tener este espacio para poderlo compartir, socializar con ustedes, para que tengan claridad, para que no sientan pues que es una actividad súper compleja, no, es súper sencilla y pues ya estamos haciendo acá la explicación, ¿sí? Preguntas, tenemos dudas para poderlas atender ahorita. Si ustedes gustan también, podríamos ir revisando cómo va el centro de calificaciones, pero primero abramos el espacio de las preguntas. Entonces, ¿alguno tiene una duda, quiere aclarar algo, quiere complementar algo frente a los conceptos que también manejan? Yo sí tengo una dudita, profe. Eso que acabo de explicar lo de la tabla de Excel, ese es similar Sí. al ejercicio que nos toca hacer en el informe 3, ¿sí? Sí. O sea, no es como en el ejercicio 2, que ahí sí nos tocó sumercernos de un ejemplo, y de ahí ejemplo hicimos la tabla de nosotros, de la... Sí, no. Sí, señora. En este caso yo estoy tomando ya directamente primero porque yo veo que no se está logrando una buena participación en esta actividad. Entonces, probablemente una de las situaciones es que no hay claridad. Entonces, por eso este espacio y esta sesión sincrónica del día de hoy es que ustedes vieran directamente cómo se hace el ejercicio, ¿sí? No, lo que ustedes finalmente tienen que enviar es un informe en Word, ¿sí? Pero digamos la parte más sustancial del informe es lo que estamos analizando ahí en esa hoja de Excel. Entonces, pues esa era mi intención, Jenny, darles todos los elementos a ustedes. Bueno, profe, gracias.
Muy amable. Y que, bueno, poderlo certificar. Yo quiero tener a Jenny certificada, quiero tener a Lauren certificada, a Camilo, a Fabián y a los demás aprendices que también nos van a escuchar en esta sesión virtual. Sí, entonces por eso es importante. Yo les decía a Janet que les puedo cargar este archivo en Excel en la parte donde ustedes envían su actividad, así como hice con el ejercicio anterior, ¿listo? ¿Les Ah, parece bueno. bien? Bueno, profe, sí, eso nos ayudó muchísimo. Pues me falta un poquito, pero nos ayudó mucho. Sí, yo sé porque pues yo voy viendo cómo está el comportamiento y la dinámica en el grupo y como veo que está muy bajita, entonces sé que este tipo de cursos debe tener como unos conceptos previos, ¿sí? Digamos que ya debemos, ustedes deben que puedan servirle para continuar, no es, ese es el diseño del curso, ¿cierto? Entonces, por eso quizás se vuelve un poco más complejo para nuestros aprendices, pues que apenas están interesados, incursionando el tema, pero lo pueden lograr, claro que sí. Sí, nosotros, yo soy una de esas, hasta ahora estoy nueva en este tema. Pero bueno, ahí Ah, va. bueno. Gracias, profe. No, pero chévere, Jenny, me gusta mucho que estés aquí atenta porque yo sé que esto te abre mucho la luz y puedas entender el ejercicio. Y como les repito, mis queridos aprendices, yo lo que quiero es poderlo certificar, yo quiero que este curso lo saquen adelante, no se sientan pues como agobiados de que no entendí, no, miren, es la manera más sencilla y les estoy explicando, esta es la manera más sencilla en que pueden hacer su ejercicio. Entonces, tengan en cuenta el Excel que les estuve compartiendo en la sesión, que se los voy a cargar ahorita por la ruta de actividades de la actividad 3 para que ustedes lo bajen, digamos, lo revisen, lo analicen y lo interpreten y luego se lo lleven al archivo de Word, porque ese es el que finalmente voy a revisar. Entonces, cómo ustedes construyeron los 3 citas. Gracias, profe, muy amable. Dios la bendiga. A ti, Jenny. Gracias, amén. Igualmente. Listo, entonces hagamos una cosa, mis queridos aprendices, tenemos tiempo para que podamos revisar cómo va el desarrollo de las actividades, de pronto cómo van en su primera actividad. Recuerden que la primera actividad era como un cuestionario donde deberían tener un puntaje mayor de 70 puntos para ser aprobados. Entonces, no descuiden eso, de pronto lo obviaron, lo pasaron por alto y no se dieron cuenta pues de la importancia que tenía. ¿Listo? Entonces vamos nuevamente aquí a recordar, aquí se dan cuenta, aquí cuando entren en anuncios se dan cuenta que hoy se cierra la actividad número 2, que es la del informe diagnóstico de IRCA. Pero nuevamente les recuerdo que este IRCA, este análisis, este informe, ustedes tienen la posibilidad de enviarlo hasta el 27 de mayo, hasta las 11:59 de la noche, ¿sí? Después de eso ya no nos va a servir, ¿sí? Está fallando mucho hoy bueno, se salió, no importa, mejor para recordar que voy a entrar por www.sajuna.edu.co con mis credenciales, las mismas que utilizo en Sofía Plus. Entonces, en un segundito voy a registrar mis datos para poder ingresar. Segundito. Un segundito. Ah, ya sé qué pasó. Listo. Ingreso a mi curso. Está un poquito demorado. La plataforma está un poquito demorada. Entonces, bueno, entonces, yo les decía que acá que en anuncio, recordarle que hoy se cierra la actividad número 2, en la que está ligado el informe diagnóstico, donde se calcula el IRCA. Entonces acá, por favor, estén frecuentemente revisando cuando yo les suba anuncios para darle recorderis, para invitarlos a las sesiones sincrónicas. Sí, entonces acá estábamos indicando pues este recorderis para que por favor sigan avanzando. Nos regresamos nuevamente.
Listo, entonces vamos acá a actividad de aprendizaje, que es la primera actividad que se hizo para ver cómo nos fue. Entonces, aquí en este caso, ¿quiénes lograron calificación? Vamos a organizarlo por nombres. Entonces, bueno, Carolina, muy bien, aprobó la primera actividad. Andrés Camilo Quijano también aprobó la primera actividad. Carlos Alberto no, tocaría que si nos está escuchando pudiese revisar. Erlin aprobó, hizo 2 intentos, miren, entonces en su segundo intento le fue muy bien, entonces saca el puntaje más alto. A Fabián Olvedo también aprobó, Jenit aprobó también, John Edward aprobó, Lauren muy bien, aprobó también. Mayra no ha aprobado, entonces para recordarle, no ha logrado aprobar esta primera actividad. Marta Lucía bien, lo logró. Marjorie muy bien. Naivet también lo logró. Neider Fabián muy bien. Sebastián también lo logró. Sergio también lo logró. Stephanie Kelly muy bien, también logró aprobar esta primera actividad. William Alexander también. Joscar no lo ha podido terminar, entonces yo creo que con Joscar, que creo que está conectado, vamos a revisar ahora en la tarde, entonces para Joscar recordarte, invitarte al grupo chat, creo que estás en el grupo, y podamos revisar porque tenemos que sacar adelante la actividad. Listo, Joscar, no te preocupes que sacaremos esta parte adelante y vas a salir adelante con este curso virtual. Listo, vámonos a la actividad 1. La actividad número 2, vamos a ver cómo nos va. Bueno, en la actividad número 2 ya es mucho más bajo la participación. ¿Quiénes han enviado actividad? Pues realmente es solo una persona de este primer grupo. Creo que 2. Vamos a revisar quiénes son. Entonces vamos a revisar acá en estado. Bueno, está Lauren, que ya aprobó, y ella hizo su presentación del informe, excelente, pero me parece que tenemos otra persona que cargó, solo, o sea, que no lo cargó completamente como enviar, sino quedó como un borrador. Sin embargo, cuando quedan en borrador, yo también los califico. Yo también les doy como la oportunidad de, porque probablemente haya sido un problema en el cargue, en la conectividad, entonces también los califico. Entonces, bueno. ¿Por qué no han podido enviar la actividad, muchachos? Por favor, los animo. Miren que está también súper sencilla, que yo ya les dejé los 2 archivos de apoyo para que ustedes simplemente ajusten, analicen, entreguen. ¿Listo? Recuerden que apenas esta es la ficha 1, ¿no? La 321-267. No sé si de pronto están conectados alguien de la ficha 2, de la 321-268. Déjenme revisar acá. No hay nadie más. Entonces solamente Lauren es nuestra compañera que también está conectada, la que ha enviado esta actividad. Entonces, por favor, los animo a que envíen esa actividad, no lo dejen así. Miren que es importante para que puedan ustedes finalmente concluir este curso a cabalidad, ¿sí? Entonces, por favor, les animo a que puedan participar, enviar su actividad. Miren que acá cuando ustedes van a enviar la actividad, acá tienen los documentos ya de apoyo. Acá en IRCA simplemente es ajustar a los datos de la guía y acá ya en el informe llevan la información, hacen un análisis, ¿sí? Entonces es cuestión de que se sienten, de que lo hagan, que yo sé que ustedes lo pueden realizar, son muy capaces. Y en la actividad número 3, me parece que aquí más o menos les va a aparecer cargado. También tenemos una persona que hizo el envío, está como borrador, pero yo de todas formas le di la calificación respectiva. Es que no me aparece acá cuando no, ¿qué? Ya reviso mis queridos aprendices, estamos revisando. Ah, ya, Angie Carolina, ¿sí? Angie Carolina también ya lo envió, no sé por qué a veces no le carga, probablemente sea conectividad,
Pero bueno, acá lo que importa en el caso de Angie Carolina es que ya está calificada, ¿sí? Entonces tiene su retroalimentación, ¿sí? De acuerdo a todo lo que entregó, presentó, que lo hizo también de forma muy correcta. Listo, entonces no sé si tenemos dudas frente a lo que les estoy mostrando, mis queridos aprendices. ¿Quieren reportar alguna situación especial? Entonces los escucho. ¿No? Bueno, entonces, mis queridos aprendices, dejaré de compartir pantalla. Entonces, pues la idea es invitarlos a que por favor participemos, no dejemos este curso a un lado, saquémoslo adelante, estamos dando los elementos, ¿sí? He hecho lo posible porque a través de esos espacios podamos compartir lo que tiene que ver con la resolución de la actividad y podamos tener una luz finalmente para encontrar cómo es que se soluciona. Entonces, la invitación a todos, tanto las personas que están conectadas como las personas que nos van a escuchar más adelante a través de la grabación, es que puedan terminar sus evidencias. Finalmente son 3, ¿sí? Fíjense que en la primera evidencia hay una muy buena participación y eso les está abriendo las posibilidades de que avancen en su segunda y en su tercera actividad, que sí es cierto, es un poquito más complejo, pero no es difícil. Igual yo les estoy dando los elementos, les estoy dando como todos los materiales, estoy facilitándoles las cosas para que puedan, digamos, ya encargarse de la parte de la interpretación, ¿sí? Entonces eso es lo que busco y pues espero que de parte de ustedes pues también pueda encontrar esa recepción. ¿Listo, mis queridos aprendices? El curso entonces recuerden que se está cerrando la próxima semana, específicamente el martes 27. Hoy estaremos realizando la última sesión sincrónica, pero yo quiero recordarles que tenemos un espacio de atención sincrónica, pues que en teoría son los lunes en la tarde, pero digamos, de acuerdo a la situación, yo los puedo estar atendiendo a la hora que me quieran estar escribiendo y haciendo las preguntas, ¿sí? Entonces, esperen un segundito, ya les voy a compartir por el grupo, por aquí por la sesión virtual, el enlace, copiar el enlace. Les voy a pasar aquí por el chat el enlace, ¿sí? Este es el enlace para que puedan agregarse a mi grupo de atención sincrónica y que me puedan hacer las preguntas que necesiten en el momento, ¿sí? Entonces, sí, porque lo que quiero es eso, facilitarle todos los medios para que ustedes saquen adelante este curso. No lo dejen de lado, miren que es muy importante y tiene que ver muchísimo con ya el trabajo propiamente dentro de los sistemas de abastecimiento. Más adelante, quizás ahorita ustedes lo están ejecutando, pero quizás más adelante tengan la oportunidad de poderse vincular con este tipo de empresas. Y este tipo de cursos son muy buenos porque pueden darle un plus y una fortaleza dentro de sus hojas de vida. ¿Listo? Entonces, esa es la invitación, mis queridos aprendices, que sacamos adelante este curso. ¿Listo? ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, alguna pregunta? Yo, profe, dentro de 8 días entonces no nos conectamos. No, señora, porque pues ya sería el cierre dentro de 8 días, pero nuevamente, Jen, fíjate que acabé de dejar en el chat de la reunión el código para que te ingreses a mi grupo WhatsApp, ¿sí? De todas formas, acá también te dejo mi número para que si algo, pues me escribas al interno, ese es mi número de WhatsApp, para que me preguntes y pues para que Jenny saques también adelante este curso complementario. La misma invitación se la hago a Lauren, a Camilo y a Fabián y a los demás aprendices que nos van a estar escuchando. Entonces, sí, es cierto, esta última sesión, la idea es que estuviésemos cerrando esta primera actividad, esta última actividad, invitarlos a que continúen participando de los siguientes cursos que tenemos en el SENA, que están relacionados también con toda la red ambiental o con el sector de agua potable, como les interese ir fortaleciendo sus hojas de vida. Y es eso, digamos, como decirles que tengo los canales de comunicación abiertos con ustedes, por favor pregunten, si no les dé pena, para eso estamos, para poderlos orientar. Eso es nuestro principal propósito. Profe, Entonces, perdón, señora, profe, qué pena con usted. tranquila, Los dos, tranquila. entregar los 2 trabajos, hay plazo hasta dentro de 8 días prácticamente. Sí, hasta el 27, 11:59 de la noche. Los dos. Los dos, sí, los dos. O sea, igual, sí, incluso la primera actividad
O sea, igual esas son las reglas que nosotros tenemos acá en la virtualidad, que las actividades estén abiertas de principio a fin, pero que sin embargo, pues nosotros recomendemos unos tiempos, atender un cronograma. Entonces, por eso mi recomendación era que hasta hoy 20 se dedicaran a hacer la actividad número 2 del informe diagnóstico, que a partir de mañana se dedicaran a hacer la actividad del informe número 3, que es el plan de gestión de riesgo, donde se calcula lo del IRABAM. Entonces, es eso. Igual lo pueden hacer, está abierto. Hasta el 27, 11, 59 de la noche, para que el día 28 y 29 yo esté publicando en los anuncios la lista de aprobados. Entonces, pues espero que Jenny, que Lauren, que Camilo, que Fabián, dirán, que profe tan cansona, puedan estar allí en ese listado. Yo espero que sí y quiero de verdad y deseo que estén allí. Y bueno, espero entonces que me estén preguntando, que tengan todas las dudas que tengan, me las indiquen para poderlos atender y que ustedes finalmente logren el cargue de sus evidencias. Bueno, mis queridos aprendices, entonces les agradezco a todos, gracias a usted, Jenny, por estar atenta, preguntar, a Lauren también por estar atenta y dándome las indicaciones de que todo esté marchando perfectamente en la sesión. Animarlos a que terminen entonces las actividades de la atención, de las actividades de las evidencias del curso virtual, y estaré muy atenta, por favor, estaré muy atenta para poderlos orientar, ya sea a través de la plataforma, de los canales de comunicación, que es el foro de dudas, que es el espacio de la atención sincrónica, para que por favor me indique. ¿Listo? Entonces es que tengan un excelente día. Si no hay más preguntas, entonces pues damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Chao, chao.